Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. En un campo amplio y cubierto de hierba, un hombre alto y musculoso con cabello dorado miró al niño que estaba frente a él, el mismo niño que le había arrancado los dientes a su hijo de un solo puñetazo. El chico era Kyle. Había cumplido 15 años hacía solo unas semanas, y hoy despertó su talento natural, el poder que marcaba el límite del crecimiento y el potencial de una persona. Kyle le devolvió la mirada al hombre, luego cambió su fría mirada al chico de 15 años detrás de él, su hijo, con el mismo cabello dorado. ¿Por qué debería disculparme? Es culpa de Sen. Gritó, mientras su padre, el barón Oan, permanecía a su lado, con cara de preocupación. El hombre musculoso frente a ellos era John, alguien a quien no podían permitirse enfrentarse, ya que era mucho más fuerte que ellos. Todo lo que Oan tenía era el insignificante título de barón, ganado por ayudar a algunos nobles. No puedo permitir que le pase nada a mi hijo. Bajó la cabeza y se disculpó en nombre de Kyle porque era demasiado débil para luchar por él. Si tan solo hubiera podido, habría luchado contra el hombre con todo lo que tenía. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par ante las acciones de su padre, pero finalmente se dio cuenta de ello. Se volvió hacia John con una expresión inexpresiva. Ah, son demasiado poderosos. No hay nada que podamos hacerles. Su corazón se hundió cuando la dura realidad de su mundo finalmente se estableció. Era un mundo gobernado por los fuertes, y él era simplemente un individuo promedio. Agarró el brazo de su padre para estabilizarlo y luego se volvió para mirar a John. Yo fui el que golpeó a tu hijo. Yo, pido disculpas por mis acciones. La voz de Kyle era tranquila, pero sus puños estaban apretados con fuerza y sus ojos estaban fríos. El hijo de John, Sen, le lanzó una mirada de desdén antes de alejarse con su padre. Mientras se alejaban, Sen miró hacia atrás y murmuró: TSK, hormigas débiles. Una vez que se fueron, Oan miró a su hijo con una expresión de disculpa. Le había fallado y no podía estar a su lado cuando importaba, porque era demasiado débil. Hijo mío. Pero Kyle se limitó a negar con la cabeza, su rostro tranquilo e ilegible. Sabía que golpear a Sen en público había puesto en peligro a su familia. Estoy bien. De verdad. Lo dijo, pero la luz de sus ojos ya se había desvanecido. La palabra hormiga resonó en su mente, un cruel recordatorio de la brecha que lo separaba de Sen. Después de todo, había despertado un talento inferior. Por mucho que lo intentara, nunca sería capaz de cerrar esa brecha. Entonces, ¿qué sentido tiene enfadarse tanto cuando nunca lo alcanzaré en esta vida? Un año después, en la ciudad de Nian, un hombre de mediana edad estaba sentado en el comedor de una casa modesta, compartiendo el desayuno con sus dos hijos mayores. Era Oan, disfrutando de un momento de paz con su familia después de una semana larga y agotadora. La mesa del comedor estaba servida con un desayuno sencillo pero delicioso, pero una silla permanecía vacía, incluso cuando la comida estaba a punto de terminar. Finalmente, un niño entró en el pasillo, frotándose los ojos y reprimiendo un bostezo. Era Kyle, el hijo menor del barón Oan. Al igual que su padre, tenía el pelo negro y los ojos oscuros, aunque las puntas de su cabello se habían vuelto misteriosamente de un tono plateado. Con un guiño a su padre, se apresuró a tomar asiento y comenzó a comer sin preocuparse. El barón Oan suspiró mientras sus ojos se detenían en el cabello de Kyle. De repente, el mes pasado, las puntas de su cabello se habían vuelto plateadas y, aunque al principio había estado preocupado, no se encontraron problemas de salud. Eventualmente, lo dejó ir. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba a Kyle. ¿Otra vez tarde? Lo siento, padre. Me quedé dormido. Rai, el hijo mayor de Oan, negó con la cabeza ante la actitud relajada de Kyle. Saltarse el desayuno por pereza se había convertido en una rutina para él. Mientras Kyle masticaba un panqueque, su segundo hermano, Neon, le lanzó una sonrisa traviesa. Mi querido hermanito, la Real Academia celebra mañana su examen de ingreso para buscar nuevos estudiantes. Deberías intentarlo. La Real Academia era la institución más famosa del Reino Escalante, reconocida en todo el continente oriental.
Su principal era el humano más fuerte de todo el reino. Cada año, la academia realizaba un examen de ingreso para encontrar y reclutar talentos prometedores. Siempre y cuando el candidato no fuera un delincuente buscado y tuviera entre 16 y 17 años, era elegible para participar. Kyle se atragantó, sus ojos oscuros se abrieron de par en par mientras miraba a Neon. Sabía que cumplía con los criterios, ya que había cumplido 16 años este año, pero aún así. ¿Me estás hablando a mí? Su pregunta era natural. Después de todo, incluso Rai, su hermano mayor con un impresionante talento de rango A, había suspendido el examen de la Royal Academy hace unos años. ¿Cómo podría él, Kyle, con solo un talento de rango B, tener alguna posibilidad? En su planeta, conocido como el Planeta Azul, donde coexistían muchas razas, como humanos, elfos, enanos y otros. Todos podían despertar su talento, que mostraba su límite natural de crecimiento, al cumplir 15 años. Estos talentos se clasificaron, comenzando por el más bajo, el rango F, seguido por EDCBAS, I, SS, hasta el rango más alto, el rango SSS. Cada rango se dividió a su vez en 3 subrangos, como F, F, I, F. Una vez que un individuo despertaba su talento, finalmente podía manejar maná, una energía mágica. Comenzarían en el rango F, y gradualmente se fortalecerían, progresando hasta llegar al final de su talento. Kyle había despertado un talento de rango B. Se consideraba decente, en algún lugar en el medio, pero incluso después de un año entero, todavía estaba atrapado en el rango F. Es por eso que no tenía ningún deseo de convertirse en un guerrero o un mago. De hecho, prefería mantenerse a una buena distancia de todo lo relacionado con la lucha. Rai notó la mirada inexpresiva de Kyle, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Estaba, por supuesto, ansioso por ver a su hermano perezoso enfrentar un poco de dificultad, por lo que rápidamente intervino. Esa es una gran sugerencia, Neon. Kyle, definitivamente deberías participar. Incluso si fracasas, bueno, estás destinado a fracasar de todos modos, obtendrás mucha experiencia valiosa de ello. Su padre, el barón Oan, parecía desconcertado, pero después de captar la señal en los ojos de Rai, asintió pensativo. Como comerciante y de rango B, que ya había alcanzado los límites de su talento, comprendía muy bien lo duro que podía ser su mundo. Sus 2 hijos mayores se habían enfrentado a su cuota de contratiempos, pero Kyle, el menor, siempre fue despreocupado. Nunca lo había forzado ni se había enfadado con él, pero esperaba que Kyle madurara algún día y saliera al mundo exterior por su cuenta. Oan sabía que el examen de ingreso a la Royal Academy era desafiante, pero no estaba preocupado. A diferencia de otras academias, la Real Academia priorizó la seguridad de todos los participantes. Además, Kyle solo participaba para la experiencia. Podía retirarse si se lesionaba o sentía que no podía pelear más. Kyle miró a su padre y luego a sus 2 hermanos, sintiendo ganas de llorar. Trató de expresar su infelicidad a su padre, pero sus sentimientos fueron ignorados. Con ira en sus ojos, se volvió hacia Neon, el responsable de su miseria. Hace unos años, este imbécil también había despertado un talento de rango B, al igual que Kyle. Sin embargo, había elegido postularse a una academia local. ¿Por qué demonios tengo que pasar por la infame prueba de la Real Academia? Kyle refunfuñó. Disfrutaba de la vida tranquila y perezosa que había estado viviendo con su familia. Desde muy joven, nunca había sido una persona competitiva y, después de la muerte de su madre, se volvió aún más retraído. A los 15 años, despertó un talento de rango B, que superó sus expectativas, pero luego se encontró comparado con Sen-Jon, alguien de su edad con un talento aún mayor. Debido a la presencia de Sen, los pocos amigos que tenía se alejaron, lo que le dificultó conectarse con alguien fuera de su familia. Nunca le dijo la verdad a su familia. En cambio, fingió que simplemente no le gustaba hacer amigos, solo para evitar que se preocuparan. Bueno, yo no los llamaría amigos. Estaban de paso por mi vida. Al final, renunció a hacer amigos. Practicó técnicas básicas de espada solo debido a los constantes regaños de Rai. Pero ese fue realmente el alcance de su esfuerzo. Kyle nunca se esforzó, todo se sentía como una molestia. En última instancia, ¿qué sentido tenía trabajar duro cuando ya conocía los límites de su talento? Bueno, si fuera un rango S, tal vez lo habría intentado. Claro, estaba poniendo excusas para su pereza, pero ¿y qué? Era su vida. Ahora, todo lo que quería era vivir una vida relajada. De hecho, ya había trazado su futuro. En unos años, planeaba iniciar un negocio en la ciudad y disfrutar de una vida normal.
Dejó escapar un suspiro. Sus sueños de vivir una vida normal se hicieron añicos por culpa de su molesto hermano, que en ese momento se estaba llenando la cara justo delante de él. Ojalá te atragantaras con esa comida. Neon sintió un escalofrío. Miró a Kyle, el único que podía ser el responsable. ¿Me estás maldiciendo internamente? Kyle parpadeó inocentemente y miró a su alrededor antes de apuntar con el dedo a su propia nariz. ¿Quién, yo? Neon sintió la necesidad de lanzar un puñetazo a su cara inocente, pero respiró hondo. De todos modos, lo veré sufrir mañana. Mientras tanto, Kyle entrecerró los ojos mientras volvía a mirar a Neon. Volvía a maldecir a su querido hermano. Pero parecía que Kyle no tenía muchas opciones en el asunto. No es que vaya a aprobar la prueba, así que intentarlo por el bien de la experiencia no es gran cosa. Se secó las lágrimas invisibles. El único problema es si podré pasar la prueba de ingreso con todas las partes de mi cuerpo intactas y en los lugares correctos. Mierda. A la mañana siguiente, dentro de un salón adornado con viejas antigüedades y cuadros descoloridos. Date prisa, vamos a llegar tarde. La voz de Neon resonó bruscamente en el espacio. Vestido con una chaqueta azul oscuro con pantalones a juego, su elegante cabello negro le daba un aspecto llamativo, a pesar de su apariencia ordinaria. La noche anterior, se le había asignado la tarea de acompañar a Kyle a la prueba de ingreso, ya que tanto el barón Oan como Ray estaban ocupados con asuntos relacionados con el trabajo. Aceptó, de buen grado. Mientras Neon esperaba con impaciencia, una voz reacia llamó desde arriba. Viniendo. Después de un minuto, Neon escuchó pasos en las escaleras. Miró hacia arriba, solo para fruncir el ceño con frustración mientras Kyle caminaba tranquilamente, con una expresión perezosa e indiferente. ¿Por qué caminas más lento que alguien que camina? Apúrate. Neon gritó, claramente irritado, y en cuestión de segundos, Kyle estaba a su lado. A diferencia de Ray, Neon tenía mal genio y nunca perdía la oportunidad de darle una buena paliza a Kyle cuando estaba siendo perezoso y despreocupado. Como guerrero de rango D, Neon claramente tenía la ventaja sobre Kyle, quien no había avanzado ni siquiera un subrango desde que despertó su talento. Kyle a menudo terminaba con moretones, y el ocasional ojo morado, de sus palizas unilaterales, que a Neon le gustaba llamar sesiones de entrenamiento fraternales frente a su padre. Imbécil desvergonzado. Siempre está intimidando a su débil hermano de rango F, sin poderes. Kyle pensó amargamente, mirando el rostro sonriente de Neon con silencioso resentimiento. Un día, me vengaré. Solo para encogerse de hombros, porque, a pesar de tener un talento de rango B, todavía estaba en el rango F. Por lo tanto, es posible que ese día nunca llegue. Neon le dio a Kyle una rápida mirada. Estaba vestido con una camisa morada de manga larga y pantalones, pareciendo más que se dirigía a una siesta que a un examen de ingreso. Neon suspiró. Sin decir otra palabra, los dos salieron apresuradamente de la casa. Como de costumbre, la ciudad estaba llena de actividad. Las estrechas calles, flanqueadas por edificios, bullían con las voces de los tenderos que llamaban ansiosamente a los clientes. Mientras caminaba, los ojos de Kyle se desviaron hacia una casa lejana y vacía, casi inconscientemente. Me pregunto qué habrán estado haciendo esos imbéciles de pelo dorado desde que salieron de la ciudad de Nian. Un destello de frialdad pasó por sus ojos, desapareciendo tal como había aparecido. Al observar su entorno, Kyle notó una gran multitud que se dirigía hacia el oeste, donde se encontraba la única matriz de teletransportación de la ciudad. Por supuesto, hoy es la prueba de acceso a la academia más prestigiosa del reino. Incluso si no pueden participar, aún pueden ver a otros competir en la arena. Murmuró Kyle con una mirada amarga. Después de todo, a diferencia de la alegre multitud, él iba allí para que le reorganizaran los huesos. Después de media hora, él y Neon llegaron al sitio donde se encontraba la matriz de teletransportación. Estaba grabado como un gran círculo en una plataforma elevada, cubierta de runas brillantes. Este conjunto permitía a las personas viajar largas distancias de un lugar a otro. Al instante, una multitud ya estaba presente, formando dos largas filas frente a la matriz, por lo que pasó un tiempo antes de que llegara el turno de Kyle y Neon. Justo en ese momento, un anciano vestido con atuendo formal se acercó apresuradamente a la pareja. ¿A dónde quieres ir? Neon reconoció al hombre, ya lo había visto unas cuantas veces antes durante sus viajes. La ciudad capital. Indicó su destino, luego sacó una bolsa de piedras de maná del anillo de almacenamiento en su dedo y se la entregó al anciano. Las piedras de maná eran la segunda moneda utilizada en todos los reinos, después de las monedas de oro.
Estas piedras contenían maná puro sellado de forma natural y se usaban comúnmente para mejorar armas, forjar artefactos y potenciar una amplia variedad de matrices mágicas. Los anillos de almacenamiento, por su parte, eran accesorios mágicos que permitían a los usuarios almacenar una gran cantidad de artículos no vivos en un bolsillo espacial, sin agregar peso al anillo. El anciano tomó la pequeña bolsa de piedras de maná, las contó apresuradamente usando sus sentidos agudizados e hizo un gesto para que Kyle y Neon subieran a la plataforma. Está bien, ve a estar con ese grupo. Neon asintió y, con Kyle, subió rápidamente a la matriz de teletransportación, ya abarrotada de gente. El anciano se acercó a un pedestal a unos metros de distancia y colocó varias piedras de maná en la parte superior. Al instante, la matriz comenzó a brillar. Kyle sintió como si sus órganos internos estuvieran siendo sacudidos, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, junto con todos los demás en la plataforma. Segundos después, reaparecieron en un lugar diferente, lleno de gente. Dado que Kyle rara vez salía de la casa, esta era en realidad la primera vez que viajaba a través de una matriz de teletransportación, y se notaba. En el momento en que llegaron, una oleada de náuseas lo golpeó y casi vomita su desayuno. Neon, por otro lado, no se inmutó, claramente bien acostumbrado a la sensación. Al ver el rostro pálido de Kyle, sonrió. Bueno, no está mal para ser la primera vez que usas una matriz de teletransportación. Al menos no estás vomitando como lo hice yo en el pasado. Jaja. Kyle le lanzó una mirada furiosa. Él era el que lo había arrastrado hasta aquí en primer lugar, ahora tenía el descaro de burlarse de él. En serio, quería asestar algunos golpes sólidos en la cara engreída de Neon, pero en el fondo, sabía que no duraría ni un segundo. Mejor tragar mi furia que mis dientes. Se enfurruñó en silencio. Momentos como estos casi lo hicieron querer dejar de ser perezoso y comenzar a entrenar, solo para poder borrar esas sonrisas engreídas de los rostros de sus hermanos. Pero, bueno, al final, la motivación nunca fue lo suficientemente fuerte como para ponerlo en movimiento. Neon notó la expresión furiosa de Kyle, y su sonrisa se ensanchó mientras casualmente pasaba un brazo alrededor del hombro de Kyle. Estás cocinando algo perverso en esa pequeña cabeza tuya, ¿verdad? Oh, definitivamente no. Con un giro de los ojos, Neon se dio la vuelta y comenzó a caminar por la concurrida calle. Miró hacia atrás y aceleró el paso. Lo que sea. Iba a dejarte descansar un poco, pero he cambiado de opinión. Ya vamos tarde, vamos a movernos. Kyle maldijo en silencio, pero se quedó atrás. Después de todo, si realmente se quedó atrás, ni siquiera tenía suficiente dinero para volver a casa. Poco después, el dúo llegó a una plaza donde se estaba llevando a cabo el registro de la prueba de ingreso. Decenas de mesas y sillas estaban dispuestas en filas ordenadas, atendidas por mujeres y hombres jóvenes con uniformes azules que los identificaban como estudiantes oficiales de la Real Academia. Debido al gran número de solicitantes, la academia había asignado muchas tareas a sus estudiantes para aliviar la carga de la facultad. Después de esperar en la fila durante casi 20 minutos, finalmente fue el turno de Kyle. Se acercó a la mesa, mirando al estudiante de cabello azul sentado detrás de ella. El estudiante vestía un uniforme azul de manga larga con 3 líneas blancas grabadas en el pecho, simple, pero llamativo. Kyle golpeó ligeramente la mesa. Hola, estoy aquí para registrarme. El estudiante levantó la vista brevemente. ¿Nombre y edad exacta? Mi nombre es Kyle y tengo 16 años. Sin decir otra palabra, el estudiante sacó un pequeño cristal y le pidió que pusiera su mano sobre él. Kyle asintió, su expresión inusualmente seria. Un resplandor brillante confirmó su edad. El estudiante asintió brevemente y le entregó una ficha con el número 1055. Puedes entrar. Kyle tomó la ficha y se reunió con Neon. Juntos, se dirigieron hacia la enorme arena detrás del área de registro. Al entrar, Kyle se detuvo por unos momentos. Miles de personas llenaron las gradas, creando un muro de ruido y anticipación. La numerosa multitud vibraba de emoción, curiosa por ver qué tipo de prueba de ingreso usaría la Real Academia este año, ya que el formato cambiaba cada vez. Neon encontró rápidamente un asiento vacío en las gradas y le hizo señas a Kyle para que se dirigiera al gran escenario en el centro, donde ya se habían reunido miles de otros participantes. Kyle dudó, pero subió al escenario, examinando el vasto mar de competidores con una expresión nerviosa. Era la primera vez que se paraba frente a una multitud tan masiva. Si se trata de batallas 1 contra 1 como el año pasado, ¿cuántas veces me van a golpear hasta convertirme en pulpa? Se estremeció. Si realmente era un V1, simplemente admitiría la derrota de inmediato.
¿Qué sentido tenía salvar las apariencias si eso significaba terminar con múltiples huesos rotos? Al cabo de un rato, un anciano llamado Josh se adelantó para comenzar el evento. Vestido con una camisa blanca impecable y pantalones negros, con cabello negro y ojos grises, hablaba con voz tranquila y autoritaria. Fue vicedirector de la Real Academia. Sin embargo, su largo discurso estuvo lejos de ser cautivador. Kyle luchó por mantener los ojos abiertos, el peso de su ansiedad anterior se desvaneció mientras luchaba por reprimir un bostezo. Pero claramente fracasó. A diferencia de su perezoso, todos los demás estaban pendientes de cada palabra de George. No todos los días se podía ver a un guerrero de rango SS, también el cuarto más fuerte del continente oriental. En esta 57ª prueba de ingreso de la Royal Academy, me siento realmente honrado de presenciar los talentos de la generación más joven. Espero que los participantes no decepcionen. El discurso comenzó con el subdirector George expresando sus preocupaciones sobre el futuro de los reinos humanos. Mencionó que ningún ser humano había alcanzado con éxito el rango SS en los últimos 30 años. Luego pasó a hablar sobre el Bosque Oscuro, un lugar peligroso lleno de monstruos. Estos monstruos ocupaban alrededor del 35% de la tierra del planeta azul, donde vivían todas las razas. Los monstruos eran más fuertes que otras razas, lo que les daba una ventaja de poder. Al igual que los humanos, los monstruos se dividían en diferentes rangos. Para derrotar a un monstruo, las otras razas generalmente tenían que estar un subrango más alto. A medida que aumentaba el rango del monstruo, ganaban la capacidad de comandar hordas de monstruos de rango inferior. Hace siglos, el primer señor de los monstruos de rango, SSS, emergió del Bosque Oscuro. Este señor de los monstruos comandó a millones de monstruos y trajo destrucción a las civilizaciones del planeta azul. Muchos reinos antiguos se enfrentaron a la aniquilación completa a manos del señor de los monstruos y su ejército. Para detener la masacre y proteger miles, incluso millones de vidas, las diferentes razas dejaron de lado sus prejuicios y unieron fuerzas. Enviaron a sus ejércitos de élite con guerreros de rango SS para derrotar al señor de los monstruos. Después de años de luchar y sacrificar miles de vidas, el señor de los monstruos finalmente fue derrotado, trayendo la paz una vez más a la civilización del planeta azul. Sin embargo, el peligro de los monstruos aún persiste dentro del Bosque Oscuro. Dado que las razas civilizadas no pueden explorar las partes más profundas del bosque, solo pueden reducir gradualmente la cantidad de monstruos. Como resultado, establecieron varias academias para entrenar a jóvenes talentos que puedan luchar contra los monstruos en el Bosque Oscuro. George terminó su discurso enfatizando que las personas con poder deben proteger a los más débiles. Era el tipo de discurso que todo el mundo apreciaría, pero Kyle prefería dormir que escuchar este aburrido discurso. Todos ustedes saben que la prueba de ingreso es diferente cada año. Este año, pasar la primera ronda es bastante simple. Luego sacó algo de su bolsillo. ¿Ves esto? Cada uno de vosotros recibiréis esta pequeña bandera, y en pocos minutos, todos los participantes serán teletransportados dentro de una mazmorra artificial especial creada por la Royal Academy. Tienes que correr y llegar al final de la mazmorra sin perder la bandera. Al final, los 1000 mejores participantes pasarán la primera ronda. Habrá algunos monstruos dentro de la mazmorra, bloqueando tu camino. Depende de ti si los cazas o los evitas, pero recuerda, tu objetivo principal debe ser llegar primero a la línea de meta. Suena fácil, ¿verdad? Kyle miró la gran sonrisa en el rostro del subdirector y se maldijo a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que corrí tanto? Mi resistencia es casi inexistente. ¿Cómo voy a llegar al final de la mazmorra? George explicó que los participantes podían robarse unos a otros dentro de la mazmorra y también trabajar juntos para derrotar a los monstruos. El objetivo principal era llegar al final sin perder la bandera. Muchos participantes expresaron sus preocupaciones después de escuchar las palabras de George. Pero los tranquilizó con un fuerte aplauso, diciendo que si alguien resultaba gravemente herido, sería teletransportado, pero eso significaría fallar la prueba. Cuando el subdirector terminó su explicación, la tensión llenó el aire entre los participantes. Todos se miraban unos a otros con un sentido de vigilancia. Parecía probable que hubiera peleas dentro de la mazmorra. Sin embargo, no todos estaban preocupados. Algunos participantes con gran agilidad encontraron la primera ronda bastante fácil. George miró a todos los niños y comenzó a flotar sobre el escenario de la arena. Recoge las banderitas del suelo y prepárate. En poco tiempo, todos serán teletransportados dentro de la mazmorra.
Mientras hablaba, todos los participantes lo miraban con asombro y respeto. Todos aspiraban a alcanzar algún día el mismo nivel que él. Kyle echó un vistazo al suelo de la arena y notó la multitud de banderas esparcidas por todas partes. Oh, antes no me había fijado en ellos. Se agachó y recogió una de las banderas. De repente, sin previo aviso, una poderosa fuerza de un conjunto dibujado en el suelo succionó a todos los participantes. Kyle abrió los ojos para encontrarse en un entorno completamente diferente. La mazmorra parecía un bosque, pero antes de que pudiera apreciar el paisaje, se le revolvió el estómago y comenzó a vomitar todo lo que había comido. En un solo día, usó la matriz de teletransportación 2 veces. Fue capaz de sostenerlo la primera vez, pero ahora sentía que todos sus órganos saldrían de su boca pronto. Al ver a Kyle, algunos otros participantes también quisieron vomitar, pero se contuvieron. Después de calmarse, Kyle vio un camino recto y estrecho frente a él, rodeado de árboles de varios tamaños. Suspiró y vio pasar a otros participantes a su lado. Con el rostro pálido, se acercó a un árbol sombreado cercano para descansar un rato, sintiéndose débil y agotado. Pasaron los minutos y todos los participantes abandonaron la línea de salida. Algunos de ellos notaron a Kyle sentado debajo de un árbol, pero pensaron que le habían robado y dejaron de competir. Por eso todos lo ignoraron. Después de descansar durante 10 minutos, Kyle finalmente se puso de pie, sintiéndose un poco mejor. Miró el camino vacío, con solo hojas cayendo de los árboles, con una expresión sombría. Son muy crueles. Ni una sola persona extendió su mano para ayudarme. 8 Kyle sonrió amargamente. Rodeado solo de hojas y polvo, sabía que estaba en el último lugar. Parecía que la suerte no estaba de su lado hoy. Sin perder más tiempo, echó a correr por la recta. A pesar de que fue el último, estaba decidido a llegar al menos a la línea de meta. ¿Qué cara le mostraría a mi padre si ni siquiera puedo completar una simple carrera? Neon se burlaría de mí por el resto de mi vida. La imagen de Neon burlándose de él pasó por la mente de Kyle y su velocidad aumentó. El paisaje dentro de la mazmorra era hermoso, con árboles altos y montañas imponentes en la distancia. En su camino, no se encontró con un solo monstruo. Parecía que los participantes que estaban delante de él ya los habían derrotado. Se sintió decepcionado porque nunca antes había visto un monstruo. Había esperado al menos encontrarse con uno durante la primera ronda, sabiendo muy bien que esta ronda era probablemente la última. Media hora más tarde, Kyle estaba jadeando mientras luchaba por calmar su corazón acelerado. A la mierda la determinación. A este ritmo, ni siquiera llegaré a la mitad de la mazmorra. Maldijo en voz alta y golpeó un árbol cercano, solo para hacer una mueca de dolor mientras se frotaba rápidamente la mano. ¡Ay! ¿Qué diablos? ¿Este árbol está hecho de acero? Las hojas caían sobre su cabeza mientras miraba al árbol alto. Si tuviera una espada, habría cortado este árbol insolente en pedazos. Pero el problema era que su espada estaba dentro del anillo de almacenamiento de Neón. La primera ronda comenzó tan repentinamente que no tuvo tiempo de recuperarla. 3 Kyle respiró hondo para calmarse, acariciando lentamente el tronco del árbol. Hoy tienes bastante suerte. Luego miró el largo camino que tenía por delante con una expresión desconcertada. Esta vez, en lugar de determinación, sus ojos se llenaron de incertidumbre. Es imposible. Kyle miró el denso bosque y, sin pensarlo 2 veces, se aventuró a entrar. Vayamos al bosque y encontremos un monstruo. No le preocupaba que los monstruos fueran peligrosos porque el subdirector había dicho que serían teletransportados fuera de la mazmorra si resultaban gravemente heridos. Y si me lesiono, no necesito terminar la carrera, jeje. Después de caminar un rato, Kyle frunció el ceño. No había visto ni un solo monstruo. Ni siquiera un insecto vivo. Estaba deambulando sin rumbo fijo cuando el suelo bajo sus pies tembló y apareció un agujero. Kyle entró en pánico, queriendo alejarse, pero ya era demasiado tarde. 3. Mientras tanto, en medio de la mazmorra, se desarrollaba una feroz competencia entre los demás participantes. Todos corrían a una velocidad increíble, tratando de adelantar a los de delante. Algunos de los participantes adinerados incluso usaron habilidades para aumentar su velocidad. Movimiento rápido. Pasos suaves. Prisa. Gran zancada. Las habilidades eran difíciles de conseguir y muy caras, por lo que solo unos pocos pudieron adquirirlas. Algún tiempo después, a medida que se acercaban a la línea de meta, muchos participantes que estaban detrás se pusieron ansiosos. Comenzaron a atacarse unos a otros con armas y habilidades.
Después del primer ataque, hubo un segundo, y así, los participantes comenzaron a lanzarse interminables oleadas de ataques entre sí. Uno de los participantes resultó herido debido a un ataque repentino. Miró al que corría a su lado. «Asqueroso bastardo, ¿cómo te atreves a atacarme?». 5. El otro participante lo miró con confusión. «No fui yo». Trató de explicar, pero el primer participante no escuchó y atacó directamente. «Prueba mi golpe de espada de trueno, bastardo». Escenas similares se desarrollaban por todas partes. Muchos participantes comenzaron a lesionarse y fueron teletransportados fuera de la mazmorra. Muy por delante de la caótica escena, 6 o 7 participantes corrían hacia la línea de meta. Entre ellos, los 4 de la parte delantera eran los más notables debido a su impresionante apariencia. El que iba a la cabeza se detuvo de repente. Tenía el pelo azul oscuro y ojos negros profundos. El niño miró hacia arriba y vio un enorme oso parado no muy lejos de él. Justo después de él, otra persona llegó rápidamente al mismo lugar. El segundo participante tenía el pelo dorado y los ojos negros. Miró fijamente al enorme monstruo que estaba justo frente a él. El niño de cabello azul miró al niño de cabello dorado con una expresión seria. Es un monstruo de rango E. Mientras revisaban al oso, 2 niñas de aproximadamente la misma edad llegaron al lugar donde estaban paradas. Una de las chicas tenía el pelo naranja y los ojos negros. Era impresionante, pero su mirada podía congelar a cualquiera que la mirara. Entonces, ¿cómo eliminamos esta cosa? Todos ellos desbloquearon sus talentos hace apenas un año y apenas llegaron al rango F. Es por eso que luchar solo contra un monstruo de rango E era imposible. 3. La otra chica que estaba al lado de la chica de cabello naranja dio un paso adelante con el ceño fruncido. Tenía el pelo largo y azul y los ojos azul mar. Era incluso más hermosa que la chica de pelo naranja. 2. Parece que tendremos que unir nuestras fuerzas para superarlo. Por cierto, soy Mia, y esta es mi amiga Lara. El chico de pelo azul asintió con la cabeza a las chicas y compartió su nombre. Soy Alec. El chico de cabellos dorados miró al trío. Cárcel. 6. Inmediatamente sacó una lanza dorada de su anillo de almacenamiento. Alex sacó una espada de su cintura. Al mismo tiempo, Lara recuperó un arco, y Mia era una maga. 5. En el planeta azul, todo el mundo podía elegir una profesión una vez que despertara su talento. Las profesiones se dividían principalmente en 2 categorías: guerreros y magos. Los guerreros podían optar por luchar físicamente o seleccionar un arma de su elección. Podían utilizar el maná dentro de sus cuerpos a través de armas o habilidades aprendidas. El arma puede ser cualquier cosa, como una espada, una lanza, un arco o una maza, etc. Por otro lado, los magos se diferenciaban de los guerreros, ya que podían aprender hechizos para manipular el maná dentro de sus cuerpos. A diferencia de los guerreros que dependían de las habilidades aprendidas, los magos podían lanzar hechizos y usar elementos naturales sin entrenamiento formal. Independientemente de ser guerreros o magos, cada vez que avanzaban, el maná de la atmósfera se filtraba en sus cuerpos, haciéndolos más fuertes. Cuando Cárcel vio que nadie lo seguía, se dio la vuelta para mirar a los otros 3. ¿Qué están esperando? Acabemos con esto antes de que lleguen más participantes. Fue el primero en atacar al oso. El poder detrás de su lanza era increíble. Sin embargo, solo arañó al oso y se enfureció por sus acciones. El oso soltó un poderoso rugido y balanceó su pata delantera. En un instante, un tajo de viento se disparó hacia Cárcel. Pero para su sorpresa, una delgada barrera protectora apareció a su alrededor, protegiéndolo del ataque del monstruo. El choque entre el escudo y el tajo del oso fue intenso. En solo 2 segundos, el escudo se abrió, pero proporcionó tiempo suficiente para que Cárcel contrarrestara el ataque que logró romper la barrera con su lanza. Después de anular con éxito el ataque, rápidamente saltó hacia atrás, creando más distancia entre él y el oso. Gracias. Cárcel miró a Mia con expresión de agradecimiento. Mia asintió. Como maga, se centró más en las habilidades mágicas y los hechizos que en el combate cuerpo a cuerpo. Alec también desenvainó su espada. Su cuerpo emitía un aura de rango F, llamando la atención de todos. Una gran cantidad de maná denso rodeó su espada mientras cargaba hacia adelante, apuntando al cuello del monstruo. Su ataque aterrizó en el oso por detrás, creando un corte en su cuello. Los ojos del oso se pusieron rojos de ira mientras avanzaba y balanceaba su pata izquierda con enojo. Lara miró a Alec, sus ojos fríos mostraban una pizca de sorpresa. Es un subrango superior al mío. Cargó 2 flechas en su arco. Al igual que Mia, también era una luchadora de largo alcance.
Lara soltó las flechas de su arco, con la intención de perforar el cráneo del monstruo. Las flechas eran tan rápidas que no muchos guerreros comunes de rango F podrían seguir su dirección con sus ojos. Sin embargo, el oso, al ser un monstruo de rango E, esquivó fácilmente las flechas que se acercaban. Con ojos enojados, el oso abrió la boca y desató una onda expansiva masiva en todas las direcciones. Alet, que estaba más cerca del oso, logró bloquear por poco el ataque, pero el impacto lo hizo tropezar varios pasos hacia atrás. Mia fijó su mirada en el oso y rápidamente lanzó una habilidad de apoyo, aumentando el poder de ataque de los demás. Luego, usó otra habilidad, dejando al oso inmóvil durante unos preciosos segundos. Alec levantó una ceja de sorpresa mientras miraba a Mia. Esos pocos segundos les dieron a los demás la oportunidad de desatar todo su poder contra el oso. Cárcel empujó su lanza hacia el pecho del oso, sintiendo que su poder de ataque aumentaba gracias a la habilidad de apoyo de Mia. Alec también cargó hacia adelante, uniéndose al asalto al oso. No queriendo quedarse atrás, Lara rápidamente clavó una flecha en su arco y la soltó, apuntando directamente a la cabeza del monstruo. Bajo el incesante aluvión de ataques, el oso no tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Gritó de dolor y resultó gravemente herido. Aprovechando la ventaja, todos continuaron atacando al oso sin piedad y, después de un minuto, finalmente sucumbió a sus heridas. Uno resoplido, resoplido. Mia jadeaba pesadamente, después de haber agotado todo su maná con su última habilidad. Lara miró a Mia con preocupación, ¿estás bien? Estoy bien. Alec entrecerró los ojos mientras miraba hacia atrás. Dejó escapar un suspiro e hizo un gesto a los demás para que empezaran a moverse. Deberíamos ponernos en marcha. Puedo ver a otros participantes que se acercan desde la distancia. Lara miró a Alec, con los ojos fríos, pero le gustaba un poco. A diferencia de esas sanguijuelas que siempre intentaban hablar con ella debido a su belleza y estatus, su mirada se sentía genuina. De repente, sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa apenas visible y comenzó a correr. Vamos a ver quién puede llegar primero a la meta. Cárcel y Mia intercambiaron miradas y rápidamente siguieron a Lara. Alex soltó una leve risita. Fue el último en unirse a la carrera, pero superó sin esfuerzo a todos y volvió a tomar la delantera. Fuera de la mazmorra, el cielo sobre la arena se llenó de múltiples proyecciones, mostrando grabaciones de los participantes en el interior. La proyección más grande mostró a Alec, Mia, Lara y Cárcel derrotando al monstruo de rango E. El público estalló en emoción, vitoreando a todo pulmón su actuación. Todos los maestros, incluido el subdirector, quedaron impresionados por sus habilidades. Un profesor echó un vistazo a la proyección en la que aparecía Cárcel. El segundo príncipe Cárcel está superando nuestras expectativas. Los otros maestros estuvieron de acuerdo, mencionando a Lara, la hija del duque Evan, y a Mia, la hija del conde Alberto. ¿Quién es el chico de pelo negro? No parece ser de una familia prominente. 2. Una joya escondida. Este año, estamos siendo testigos de muchas personas talentosas. Los maestros también notaron a otros estudiantes, incluido Kyle, que parecían perdidos en el bosque. Una maestra miró a Kyle con simpatía. ¡Qué participante tan desafortunado! 1. Algunos otros maestros también miraron a Kyle. ¿Quién es él de todos modos? El subdirector Josh miró la proyección que mostraba la ubicación de Kyle con una sonrisa y murmuró en voz baja. ¿Estás seguro de que tiene mala suerte? Después de escuchar sus palabras, los maestros miraron seriamente la proyección que mostraba a Kyle, y luego notaron algo. ¿Qué está pasando? Los maestros expresaron su sorpresa después de ver cómo Kyle evitó por poco a todos los monstruos. Cambiaba de dirección cada vez que había un monstruo delante, como si pudiera sentir su presencia. 3. Entonces todos los profesores pensaron al mismo tiempo. ¡Qué tipo tan afortunado! 1. Pero antes de que pudieran comentar sobre la extraña situación de Kyle, lo vieron caer en un pozo y la proyección que mostraba a Kyle de repente se oscureció. ¿Se le acabó la suerte?, murmuró uno de los profesores. El subdirector Josh se rió entre dientes, pero cuando vio la ubicación de Kyle, mostró una expresión de sorpresa y desapareció sin decirle una palabra. Al mismo tiempo, Kyle, que acababa de caer en un pozo, rápidamente se frotó la espalda con una expresión de dolor. Se quejó con irritación. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? 3. Después de quejarse unas cuantas veces más, Kyle se calmó y miró a su alrededor. Se dio cuenta de que estaba dentro de una cueva hecha de rocas, con 5 pequeños túneles frente a él. ¿Dónde diablos estoy? Miró hacia arriba y vio la abertura por la que cayó, completamente estupefacto.
No hay forma de que pueda volver a subir. Esta cueva está demasiado profunda bajo tierra. Mientras Kyle pensaba en cómo no se encontró con ningún monstruo en su camino a este extraño lugar, un gran ceño fruncido apareció en su rostro. Tal vez todos los monstruos ya han sido asesinados por los otros participantes. Se puso de pie y se quitó el polvo de la ropa mientras examinaba los 5 túneles hechos de rocas apiladas de manera desigual. ¿Son estables? Sin embargo, decidió entrar en uno de los túneles. Solo desearía poder salir de este lugar sombrío de una pieza. Tosh se acercó a los túneles y se detuvo, sumido en sus pensamientos. ¿Cuál debería elegir? Con suerte, no hay ningún peligro oculto acechando detrás de ellos. Pero todos se ven iguales, tal vez conducen al mismo lugar. Kyle tomó una decisión aleatoria y entró en el último túnel. Estaba completamente oscuro, por lo que le era imposible ver nada. Después de unos 5 minutos de caminata, vislumbró una luz a lo lejos. ¿Encontré la salida?, exclamó con una mirada de alivio. Al salir del túnel, Kyle entrecerró los ojos ante el impresionante paisaje que tenía ante sí. Las gotas de agua goteaban del techo, formando un gran estanque en el centro de la cueva. Alrededor del estanque había varias flores brillantemente iluminadas de diferentes tipos. Era un lugar perfecto para relajarse. Cuando Kyle miró a su izquierda, notó 4 salidas más, idénticas a la que acababa de salir. Entonces, es cierto que todos los túneles conducen al mismo lugar. Suspiró, dándose cuenta de que había sido demasiado cauteloso. Lo que no sabía era que los otros 4 túneles estaban llenos de monstruos y trampas ocultas. El que eligió era la única opción segura. ¡Qué suerte! 4. Kyle se acercó lentamente al estanque y notó una bola redonda y brillante flotando en su superficie. ¿Qué es eso? Un núcleo de habilidad. 1, exclamó, con una expresión llena de conmoción. Si tenía razón, el núcleo flotante frente a él era un núcleo de monstruo, y para hacerlo aún más emocionante, era un núcleo de habilidad. Kyle recordó a su hermano mayor hablando de núcleos. Los núcleos de monstruos normales suelen desaparecer al exponerse a la atmósfera, pero los núcleos de habilidad no. Permanecen intactos hasta que alguien aprende la habilidad que contienen. Además, obtener un núcleo de un monstruo fue todo un desafío. Incluso después de derrotar a cientos de monstruos, la posibilidad de encontrar un núcleo de habilidades era solo del 10%. Un Kyle no corrió inmediatamente hacia el núcleo. Miró a su alrededor con cautela, en busca de señales de peligro. Después de unos minutos de explorar el área, no encontró nada sospechoso. Sin perder más tiempo, se sumergió en el estanque y arrebató el núcleo flotante. Kyle examinó el núcleo con una sonrisa. Jeje, ahora eres mía. Tosh. Después de inspeccionar el núcleo, confirmó que, de hecho, contenía una habilidad. Me pregunto qué habilidad de rango adquiriré después de absorberla. Es lo suficientemente grande como para caber en mi puño. Respiró hondo y absorbió el núcleo, sin darse cuenta de que el guardián del núcleo estaba durmiendo la siesta en el estanque. Después de absorber el núcleo, Kyle sintió que una oleada de conocimiento sobre la habilidad inundaba su mente. Dominio de hielo, qué nombre tan asombroso para una habilidad. Pero, ¿por qué no puedo ver su rango? El rango no molestaba mucho a Kyle siempre que la habilidad fuera útil. Pero para usar la habilidad, mi maná debe ser al menos de rango C, y solo estoy en el rango F. No podré usar esta habilidad en el corto plazo. Mientras reflexionaba, salió lentamente del estanque. Escudriñó la cueva en busca de una salida y finalmente vio una pequeña abertura oculta detrás del estanque. Esperemos que esto me saque de aquí. Con buen humor, Kyle entró por la pequeña abertura. Después de todo, ahora, incluso si fallaba la prueba de ingreso, ya se había asegurado algo grande para sí mismo. También se sintió agradecido con Neon por empujarlo a la prueba. Eso sí, solo un poco. Después de que Kyle se fue, el subdirector George apareció dentro de la cueva. Miró a su alrededor con el ceño fruncido y se dijo a sí mismo. Nunca imaginé que un chico cualquiera me arrebataría la habilidad que el director dejó atrás antes de irse. De repente, hubo movimiento en el estanque y emergió una gran serpiente. Era el guardián del núcleo de habilidades. La serpiente miró hacia el lugar donde debería haber estado el núcleo, luego miró a la única persona en la habitación. Silbando, la serpiente atacó inmediatamente al subdirector George, confundiéndolo con el que tomó el núcleo. 1 TSK. Ese chico tiene una suerte increíble. ¿Logró reclamar la recompensa sin siquiera derrotar al guardián? George movió rápidamente su mano derecha para hacer volar a la serpiente. Ahora que ha adquirido la habilidad del dragón de hielo, no puedo dejar que falle la prueba.
De lo contrario, el director me criticará a mí. 10 después de una última mirada al estanque, desapareció una vez más. Mientras todos los participantes lo daban todo para llegar a la meta, Kyle se encontró paseando por un túnel largo y estrecho. No tenía ni idea de a dónde le llevaría, pero siguió adelante, con la esperanza de encontrar el final. Lo que no sabía era que Josh estaba de pie en silencio detrás de él, haciendo algunos gestos con las manos en el aire. El anciano miró a Kyle y dejó escapar un suspiro. Si hubiera tenido la oportunidad, habría impedido que el niño adquiriera la habilidad. Pero ahora que el niño ya lo había absorbido, no había nada que pudiera hacer. Después de terminar rápidamente los gestos, George aplastó algunas piedras de maná, aumentando la densidad de maná en el aire. Sin darse cuenta de la presencia del subdirector, Kyle de repente sintió una fuerza de succión familiar que lo tiraba desde atrás. Quería darse la vuelta y ver qué estaba pasando, pero su visión se oscureció. Una vez que recuperó la vista, Kyle se encontró rodeado por la vista familiar de altos árboles verdes. Una expresión de perplejidad apareció en su rostro porque estaba parado en el camino de la mazmorra. ¿Por qué estoy aquí? 1. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionarlo más, comenzó a vomitar de nuevo. De repente, un participante que corría hacia el portal de meta pasó corriendo junto a Kyle. Era Led, quien había tomado la delantera después de dejar atrás a Cárcel, Mia y Lara. Alec miró hacia atrás, completamente desconcertado. No recuerdo que nadie me haya adelantado. Innumerables preguntas corrían por su mente. ¿Cómo apareció esta persona de repente aquí? No, ¿cómo diablos se las arregló para pasar sin alertar al oso? ¿Hizo trampa? No solo Alec, sino el propio Kyle se quedó estupefacto cuando vio a un participante pasar rápidamente junto a él. Se dio la vuelta para echar un vistazo a dónde se dirigía Alec, y su conmoción se intensificó. El portal final de la mazmorra estaba a solo unos metros de distancia. Kyle no podía creer lo que veían sus ojos mientras se pellizcaba con incredulidad. ¿Estoy soñando? Mientras intentaba procesar la escena surrealista que se desarrollaba ante él, otro participante pasó rápidamente junto a él. Cárcel, que había estado siguiendo a Alec, también volvió la cabeza hacia atrás y miró a Kyle. No recuerdo haberlo visto. Entrecerró los ojos en contemplación, pero no dejó de correr. Solo unos segundos después, Mia y Lara aparecieron y rápidamente pasaron al lado de Kyle, sus rostros mostraban la misma mirada de sorpresa que Alec y Cárcel. Kyle miró a los participantes que corrían hacia el portal de meta y salió de su conmoción. A pesar de que quería descansar porque sentía náuseas después de vomitar, comenzó a correr hacia el portal con todas sus fuerzas. 2 miró el portal con una mirada ardiente. Puedo hacerlo. Pero corría tan despacio que pronto unos pocos participantes más pasaron corriendo junto a él, dejándolo atrás. Después de 2 minutos, Kyle todavía estaba corriendo cuando escuchó el estruendo del suelo. Volvió la cabeza para ver la razón. ¡Mierda!, maldijo en voz alta, al ver a miles de participantes acercándose a él por detrás. Esta vez, no se contuvo y comenzó a correr con todo lo que tenía. Sabía que si no llegaba al portal, definitivamente sería aplastado bajo los pies de esos miles de participantes. 2. La primera persona en entrar en el portal de meta fue Alec, seguido de Cárcel, Mia y luego Lara. Después, algunos participantes más entraron en el portal. A pesar de que Kyle corría por su vida, apenas logró asegurar el puesto 36 en la primera ronda. Cuando Kyle entró en el portal de llegada, sintió la fuerza de succión familiar, transportándolo de regreso al lugar donde había entrado en la mazmorra. Después de que aparecieron los primeros 1000 participantes, el resto fue enviado directamente fuera del escenario de la arena. La multitud estalló en vítores para los mejores artistas, emocionada de ver a los jóvenes talentos. El subdirector Josh reapareció, flotando frente a los 1000 participantes. Usando su sentido espiritual, revisó la bandera de todos y asintió con la cabeza. En primer lugar, permítanme felicitar a todos los que superaron la primera ronda. Mientras hablaba, su aguda mirada se posó en un participante de aspecto pálido, que parecía estar colgando de un hilo. Te envié cerca del portal de meta y, sin embargo, no conseguiste el primer lugar. ¡Qué decepción! 7. Kyle, que apenas se estaba conteniendo para no vomitar de nuevo, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Sus habilidades para detectar el peligro eran de primera categoría, y parecía que alguien peligroso tenía los ojos puestos en él. Miró a su alrededor, tratando de identificar a la persona que lo atacaba, pero no pudo encontrar a nadie. Frustrado, se rindió. Por otro lado, George mencionó que los participantes ganadores tuvieron 60 minutos para descansar antes de que comenzara la segunda ronda. Luego se fue.
Los participantes que no vinieron solos fueron con sus amigos y familiares. Kyle, con el rostro pálido, también se metió entre la multitud y rápidamente encontró a su segundo hermano. Neon lo saludó con una gran sonrisa. Jajaja, Kyle. Lo hiciste increíble. Te vi al principio, vagando por el bosque, pero luego desapareciste. ¿Cómo terminaste de repente en el portal de Meta? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Kyle al ver la expresión feliz de Neon. Se sintió orgulloso y comenzó a jactarse a su antojo. 3. ¿Crees que entré en el bosque sin un plan? Ya sabía que competiciones como estas tienen caminos ocultos hacia la victoria. 3. Por supuesto, su hermano no tenía idea de lo que realmente había sucedido dentro de la mazmorra, y se llevaría ese secreto a la tumba. Neon le ofreció algo de comida, pero él la rechazó. Tuvo una mala experiencia en la primera ronda debido a la repentina teletransportación. Si iban a usar la teletransportación nuevamente en la segunda ronda, pensó que sería mejor para él ir con el estómago vacío. 1. 60 minutos pasaron volando, y todos los participantes que superaron la primera ronda se reunieron en lo alto del escenario de la arena. George se puso de pie y comenzó a flotar frente a ellos, listo para explicar las reglas de la segunda ronda. Está bien, déjame explicarte la segunda ronda. Es bastante simple también. Pero tan pronto como los participantes escucharon la palabra simple, supieron que era cualquier cosa menos simple. Todos ustedes solo necesitan quedarse quietos y meditar mientras están bajo presión. No importa si eliges utilizar una habilidad. Después de 3 horas, los que aún estén en pie pasarán a la siguiente ronda. George hizo un gesto con la mano y un gran reloj de arena apareció en el aire. En el momento en que apareció el reloj de arena, un gran peso descendió sobre los hombros de los participantes. Algunos no pudieron soportarlo y cayeron de inmediato. Cerca de una veintena de participantes fueron descalificados desde el principio. Alet, que estaba de pie en medio del escenario, respiró hondo. Cerró los ojos y comenzó a meditar, sin inmutarse por la presión. Cárcel, Lara y Mia también aparecieron serenas. Sin embargo, algunos participantes ya estaban luchando por mantenerse en pie. Con el intenso ambiente en el escenario de la arena, la multitud comenzó a hacer apuestas sobre quién sería el próximo en caer. Sin embargo, en medio de todo esto, cierta persona no sentía ninguna presión en absoluto. Kyle miró a su alrededor y vio a otros que ya estaban sudando cubos de agua. ¿Soy solo yo o la presión es casi inexistente? 3. Miró a un participante que caía frente a él antes de murmurar en voz baja. Nunca supe que tenía tanto talento. 9. A medida que pasaba el tiempo, la presión sobre los participantes aumentaba, pero Kyle sentía que todos estaban sobreactuando. Cuando la presión solo es igual a unos pocos vasos de agua, ¿por qué caen? Miró hacia George, solo para encontrar al subdirector mirándolo fijamente. Pero cuando los ojos de Kyle se encontraron con los del subdirector, el subdirector se volvió para mirar a otro participante. 3. Me equivoqué. Kyle exclamó con una expresión confundida, pero en realidad, su cerebro estaba trabajando como loco. Tuvo una duda cuando en la primera ronda apareció de repente frente al portal de Meta. Y en este momento, el paso de la segunda ronda demostró sus sospechas. Parecía que el subdirector lo estaba ayudando. Pero la pregunta era, ¿por qué? ¿Fue por la habilidad que obtuvo? A pesar de que Kyle tenía una idea de lo que estaba pasando, fingió que no sabía nada. Si el subdirector quería que le devolvieran el núcleo de habilidades, entonces era imposible porque ya lo había absorbido. 2. Kyle usó su cerebro por un tiempo, pero luego dejó de pensar en todo esto. Preferiría no pensar en cosas complicadas. Y era mejor mantenerse alejado de alguien poderoso como el subdirector. Aún así, pasaron 2 horas y casi la mitad de los participantes ya estaban descalificados. En este momento, incluso Alec estaba sudando, pero se mantuvo derecho con los ojos cerrados. Cárcel y Lara también estaban teniendo algunas dificultades, mientras que Mia usó una de sus habilidades para aliviar un poco la presión por un tiempo. Por otro lado, Kyle parecía cansado y aburrido. No sudaba como los demás, pero sus piernas estaban entumecidas porque era la primera vez que estaba de pie durante tanto tiempo. 4. Estoy cansado, ¿cuánto tiempo queda? Comenzó a estirar las manos y las piernas como si acabara de tomar una siesta, haciendo que casi la mitad de los participantes que lo vieron tosieran sangre. Todos ellos luchaban incluso por ponerse de pie correctamente, y aquí estaba él estirando su cuerpo mientras bostezaba. Incluso el público se fijó en Kyle porque, a diferencia de los demás, estaba pasando la prueba como una brisa. El hermano de Kyle, Neon, también lo miró con una expresión muy seria.
Lo sabía, Kyle tenía potencial. 6 George, que todavía flotaba en el aire, miró a Kyle y frunció el ceño. Bribón. Si no fuera porque aprendiste la habilidad del dragón de hielo, ya habría descalificado a gente como tú. Unale era el que presionaba a los estudiantes, asegurándose de minimizarlo para Kyle. Pero al ver la actitud de Kyle ahora, sintió la necesidad de aumentar la presión, aunque lo reconsideró debido al frágil físico del niño. Cuando George miró a los otros participantes, la culpa lo invadió al darse cuenta de que esencialmente estaba ayudando a Kyle a hacer trampa. Vamos a calmarnos, estoy haciendo esto por el bien del director. Sí, lo hago por el director. Uno se tranquilizó internamente una y otra vez para aliviar su culpa. Finalmente, cuando la última hora de la competencia llegó a su fin, la presión sobre los participantes se disipó, señalando la conclusión de la segunda ronda. Muchos participantes se desplomaron, jadeando, con el sudor empapando sus ropas. Incluso Alet, Cárcel y Lara se sentaron en el escenario para recuperar la compostura. Entre los cientos de participantes, 2 permanecieron de pie. La primera fue Mia, que a veces usaba un hechizo para aliviar la presión. Y, por supuesto, el otro era Kyle, pero cuando vio que todos apenas podían mantenerse en pie, también fingió agotamiento y se sentó. George miró a los participantes victoriosos con satisfacción antes de que su voz resonara en el aire. Felicitaciones a los 401 participantes que pasaron la segunda ronda con sus esfuerzos. Enfatizó la palabra esfuerzo mientras le daba a Kyle una mirada rápida. La multitud estalló en un estruendoso aplauso, felicitando a los participantes. George se unió con una sonrisa antes de anunciar los detalles de la ronda final. Como ya es tarde, la tercera y última ronda tendrá lugar mañana por la mañana. Todos los participantes deben descansar por el día. Los participantes victoriosos abandonaron la arena con orgullo, recibiendo felicitaciones de sus familiares y amigos. Sin embargo, los que no lograron pasar a la siguiente ronda abandonaron la arena con expresiones abatidas. Neon dejó a la multitud y se dirigió apresuradamente hacia Kyle. Lo abrazó con fuerza, exclamando con una sonrisa orgullosa. Kyle, estuviste absolutamente increíble ahí fuera. Sabía que podías hacerlo. Kyle sonrió y le devolvió el abrazo. Sintió una sensación de alegría al hacer que su hermano se sintiera orgulloso, a pesar de que había sido infiel. Sin embargo, nadie se enteraría nunca. 8. A la mañana siguiente, mientras los participantes se dirigían al escenario de la arena, el público vitoreó salvajemente. Pero como era la ronda final, la tensión en el aire seguía aumentando con cada segundo que pasaba. Una vez que estuvieron en el escenario, George, el subdirector, los saludó. Comenzó felicitando a los finalistas y luego explicó las reglas para la ronda final. Después de discutir todo el día de ayer, hemos decidido mantener la ronda final igual que el año pasado. Será una batalla 1 a 1 entre todos los participantes. Los participantes se miraron unos a otros, dándose cuenta de que la Royal Academy solía seleccionar a 200 estudiantes, pero esta vez había 401 participantes. Esto significaba que 201 participantes serían descalificados en esta ronda. Pero, ¿cómo lucharían una batalla 1 a 1 con los participantes del 401? George sonrió y, al darse cuenta de sus preocupaciones, los tranquilizó con calma. Sé lo que todos estáis pensando, pero no os preocupéis. Para igualar el número de participantes, hemos decidido que un afortunado participante estará exento de la ronda final y entrará directamente en la Royal Academy. Todos los participantes e incluso la multitud enloquecieron al escuchar sus palabras. Era la primera vez en la historia que la estricta Royal Academy elegía a alguien en función de la suerte. Los participantes débiles, que tenían menos posibilidades de ganar en las batallas 1 a 1, comenzaron a rezar para convertirse en los afortunados. Sin embargo, entre la multitud, había alguien que tenía la corazonada de que sería el afortunado, considerando que pasó las últimas 2 rondas haciendo trampa. Kyle miró a su hermano, quien también estaba rezando para que él se convirtiera en el afortunado. Luego miró al subdirector con una expresión complicada. Entrar en la prestigiosa Royal Academy era bueno, y obtendría muchos recursos a través de ellos, pero ahora se lo estaba pensando 2 veces. Era tan importante la habilidad que aprendió como para que estuvieran dispuestos a dejar que un debilucho como él entrara en la academia. Sabía que en este mundo peligroso y vasto, él era solo un personaje secundario con escaso poder y apariencia normal. Es por eso que solo quería tener una vida normal. No estaba hecho para convertirse en un héroe, ni quería convertirse en uno.
No es que no tuviera ambiciones como los demás, también quería convertirse en alguien poderoso en el futuro. Pero teniendo en cuenta que su talento era solo de rango B, supo que no debía soñar con lo imposible y aceptar la realidad. 9. De repente, la voz retumbante de George lo sacó de sus pensamientos. Todos los participantes recibirán matrículas en función de sus fichas. Luego, elegiré a alguien de la multitud para seleccionar al azar al afortunado participante. El resto de participantes librarán batallas uno contra uno según sus matrículas. Los participantes que tengan la matrícula 1 lucharán contra los participantes con la matrícula 400, el número 2 luchará contra el número 399, y así sucesivamente. Después de que George explicara las reglas, a todos los participantes se les dieron placas de matrícula basadas en sus fichas. Luego, George sacó una caja grande y la colocó frente a todos. Eligió al azar a alguien del público. Todos los participantes miraron a la persona elegida al azar con anticipación. Era una anciana de unos 50 años. La mujer estaba feliz de haber sido elegida. Se acercó al subdirector y miró dentro de la gran caja frente a ella. Con un gesto de asentimiento de George, metió la mano dentro y seleccionó una matrícula al azar, entregándosela al subdirector. George miró la matrícula y anunció el resultado en voz alta. Ficha número 1055, placa número 303, por favor dé un paso adelante. 4. Kyle dejó escapar un gran suspiro y dio un paso adelante. No se sorprendió en absoluto, porque ya esperaba que esto sucediera. El público estalló en vítores mientras Kyle se dirigía hacia George. Sin embargo, su emoción se convirtió rápidamente en silencio cuando se dieron cuenta de que era él. Habían sido testigos de las circunstancias inusuales de Kyle en el primer asalto y vieron con qué facilidad pasó sin esfuerzo el segundo asalto. Y ahora, había asegurado el lugar de la suerte. ¿Cómo puede alguien ser tan afortunado? Los otros participantes miraron a Kyle con sospecha. El mismo pensamiento cruzó sus mentes, ¿está engañando? Pero sabiendo que la Real Academia nunca tolera el engaño y siempre realiza pruebas de ingreso justas, nadie expresó sus sospechas. Neon, incapaz de contener su emoción, se puso de pie de un salto y vitoreó a todo pulmón. Todavía no podía creer que su perezoso hermano Kyle hubiera llegado a una de las academias más prestigiosas del reino. Neon quería correr al escenario y gritarle al mundo sobre el golpe de suerte de su hermano, pero se contuvo, consciente de que todavía estaban en medio de la ronda final. 3. Por otro lado, el subdirector tenía una expresión aturdida en su rostro al ver a Kyle dar un paso adelante entre todos los participantes. ¿Cómo diablos han seleccionado a este chaval? 10. Ya no sabía qué hacer. Ya había hablado con el director la noche anterior usando un cristal de comunicación, y el director le había dicho explícitamente que no ayudara a Kyle. A pesar de que la habilidad del dragón de hielo era importante para el director, no quería tener un estudiante inútil en su academia. A pesar de que carece de potencial, con tanta suerte, incluso yo le tengo envidia. George suspiró para sus adentros y negó con la cabeza. Luego le pidió a Kyle que se sentara con los maestros en lugar de volver a los asientos de la audiencia. Solo esperaba que Kyle pudiera aprender algo de las próximas batallas. Finalmente, comenzó la ronda final, con 20 participantes diferentes luchando simultáneamente. Alet, Cárcel, Mia y Lara no se enfrentaron entre sí. Parecía que la academia se aseguró de no emparejar a los talentosos individuos. No querían perderse ningún talento. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. Stay cool, Kirito.